123, indicando que se encontraban varias personas quemadas. Desconocemos todavía si tal vez fue el jabón, si fue algo que provocó alergia, lo desconocemos, y eso es lo que estamos tratando de investigar para no volverlo a repetir. 35 jóvenes comprendidos desde 16 a 18 años de edad, y todos ellos presentaban irritación severa en la piel, por lo que de inmediato fueron estabilizados y trasladados a la emergencia del hospital Roosevelt. Alguna de las estaciones que ellos tenían, de las 3 estaciones, pudo haber tenido algún contaminante, me imagino yo, que provocó alguna alergia, ¿verdad?, en la piel de ellos. Y bueno, la verdad, hoy trasciende una noticia que nos deja con la boca abierta, porque nuevamente volvemos a que los institutos, los colegios, los kinders en general, es donde nuestros jóvenes pueden estar más seguros. Y si no es por la delincuencia, que hemos estado hablándolo en días anteriores, ahora pues sufren quemaduras al intentar realizar un experimento. Bueno, y tenemos a los expertos Julio Rivera Clavería, Julio Talamonti, que están con nosotros. Hablábamos fuera de cámara de toda esta situación difícil que se vivió en la zona 13 con este experimento, en esta aparente feria científica, pero ustedes son los encargados de desmenuzar el tema de la seguridad. Antes, María René Rivera Clavería y televidentes de Todo Noticias, como siempre es un gusto estar con ustedes. Para empezar, partamos de algo. Un accidente lo puede tener cualquiera, pero esto parece inverosímil. ¿Por qué? Porque uno supone, ¿verdad?, que es un ambiente controlado en un laboratorio. Uno presupone que si van a haber menores, también entonces habrá un docente que de alguna manera pueda verificar que las cosas se estén haciendo como sea. Y no imagínense ustedes que los llamen del colegio de sus hijos y les digan: mira, tu hijo está en el hospital porque acaba de tener un accidente con ciertos químicos. ¿O qué piensa en este caso usted, licenciado Rivera Clavería? No, yo creo que efectivamente uno de los graves problemas es cuando este tipo de experimentos no son controlados. Correcto. Y efectivamente pueden suceder dos cosas. Uno es una mala manipulación en el propio instituto, o se proporcionaron elementos químicos que tenían algún tipo de defecto y el resultado fue algo no previsto. Por lo tanto, yo sí creo que lo primero que hay que hacer es una investigación para determinar exactamente qué sucedió, porque este tipo de hechos no pueden volverse a suceder. Hoy no hay muertos. Claro. Pero que hubiera habido como consecuencia de esto algún fallecido, Dios guarde. O más allá, que hayan perdido la vista, que hayan quedado sin un miembro. Verdaderamente estas son cosas que hoy, por ejemplo, personeros del Cuerpo de Bomberos municipales atendieron y trasladaron a estos alumnos, y la verdad es que dentro de todo no fue una catástrofe como pudo haber sido, aunque el nivel de las quemaduras, si hubieran sido en rostro y demás, mucosas, es peligrosísimo. Claro. Ahora, el nivel de alcance que tuvo este químico, ¿no? Porque más de una decena de chicos afectados, estamos hablando de 16, luego a 18, etcétera, pero se hablaba incluso más temprano hasta de 35. Imagínense ustedes cuánto alcance puede tener este químico como para no tener no guardar la seguridad necesaria para la manipulación. ¿Por qué estaban todos juntos? ¿O es que esto tiene muy largo alcance? ¿Cómo pudo haber sido esto? ¿O es que las cantidades eventualmente fueron excesivas, superadas en esa expectativa normal y en esas medidas para crear una reacción de este tipo? O, por ejemplo, que efectivamente no fue controlado. Sí. Un experimento no controlado, es decir, no se tuvieron las medidas de seguridad necesarias para determinar qué cantidad se iba a utilizar, y el resultado no fue el resultado que efectivamente se pensó que iba a dar. Y la verdad es que a mí lo que me preocupa es que se hagan este tipo de experimentos sin controles, sin los controles estrictos que se necesitan para evitar precisamente que daños, lesiones o la muerte de alguno, Dios guarde, no puede ser. Claro, no se debe volver a suceder. Aquí hay muchas cosas, ya más adelante tendremos pues especialistas que nos van a hablar sobre el estado de salud de los estudiantes, y también pues tendremos un especialista en seguridad industrial. Pero los padres de familia, cuando pasa esto dentro de un establecimiento ya que atenta contra la seguridad, la integridad de sus hijos, realmente,
¿Pueden hacer algo en contra del centro educativo? ¿Qué pasa con este maestro? Nosotros no queremos, pues, obviamente hacerle nada malo a nadie, pero realmente pudo haber sido algo terrible. ¿Qué pueden hacer los padres o se quedan de brazos cruzados? ¿Qué debe hacer uno? Bueno, esta es una situación bastante dramática. De hecho, vamos a tener la participación de un especialista para ver qué es lo si que lo tenemos sucedió. de una vez, ¿les parece? Sí, si les parece, Bueno. me parece muy bien. Gustavo Rivas, él es parte del Cuerpo de Bomberos Municipales, experto en seguridad industrial, y él pues conoce tanto del traslado como también esas medidas de seguridad que no se tomaron en esta ocasión. Adelante, Gustavo, muy buenas tardes. ¿Qué podríamos hablar sobre esto? ¿Qué podríamos entender como guatemaltecos cuando pasa una tragedia de este calibre? Muy buenas tardes, mucho gusto a todos. Bueno, la tragedia de hoy se da mucho por el desconocimiento de cómo pueden actuar los agentes al mezclarlos unos con otros. Hay un libro de materiales peligrosos al cual nosotros lo tomamos muy estrictamente, que nos dice qué hacer o cómo actuar con cada uno de los elementos o derrames que podemos encontrar en una emergencia, o por decirlo de alguna manera. Entonces, mucho del problema que se da el día de hoy en esta emergencia se debe a el desconocimiento de lo que puede llegar a hacer un agente, en este caso un material peligroso, hacia el cuerpo o hacia la vida. El problema creo que se dio el día de hoy fue los muchachos por su afán de crear en un rally, en una competencia que no fue supervisada, y ese es el otro problema, porque los jóvenes muchas veces hacen pruebas o lo hacen de alguna forma por bromear hacia su compañero, y hacen este tipo de bromas y no saben las consecuencias que pueden causar. Hoy pues juntaron cloruro de calcio, con fibra de vidrio. El cloruro de calcio lo que causó fue la irritación o quemar la piel, y la fibra de vidrio fue lo que les ocasionó fue el rayo, la irritación en la piel. Entonces estos dos agentes, al estarse rascando los muchachos porque les picaba por la fibra de vidrio y el cloruro de calcio que les irritó la piel, crea esta emergencia. Nuevamente. ¿Estamos? ¿Aló? Obviamente como bomberos nosotros podemos entender todo lo que puede pasar, pero ¿cuáles podrían ser las medidas de protección que yo creo que otros institutos deberían de tomar en cuenta si de una u otra manera van a hacer ese tipo de experimentos? Claro. Sí, perdón, es como... Gustavo, hablábamos pues les decía, del equipo de protección. ¿Qué tipo de protección? Bueno, lo más importante es el conocer los agentes que se están usando. O sea, Eso es. al final la educación o el tener el conocimiento de alguna persona experta, un adulto, un docente que les pueda explicar qué puede pasar al mezclar una cosa con la otra, creo que eso es lo más importante. ¿Qué podemos hacer? Pues leer acerca de cuál es la reacción que puede causar un agente al mezclarlo con otro. Dos, siempre abocarse a los cuerpos competentes. Nosotros trabajamos con un sistema de comando de incidentes en cada una de emergencias grandes, como se dio el caso de hoy, y antes de hacer cualquier trabajo, pues nos vamos a este manual de materiales peligrosos para saber qué es cómo tenemos que atender la emergencia. Mi recomendación en este caso para futuros experimentos que hagan los muchachos en colegios es siempre hacerlo avalado por una persona profesional en la materia que sepa cuáles son las reacciones que pueden causar estos agentes al estar en contacto. Hay un ejemplo, hay un agente químico, un polvo, que al mezclarlo con agua se vuelve un gas venenoso, que al estar separados uno con el otro no pasa nada, pero al mezclarlo con agua se vuelve un gas venenoso. Entonces es el conocer qué hacer o cómo reacciona cada uno de esos agentes es lo más importante.
Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. ¿Qué opinan ustedes, Julio Talamonti y Julio Rivera Clavería, sobre pues lo que ha dicho Gustavo y también sobre la situación que está planteada, ¿no? El experto en seguridad industrial nos acaba de aclarar mucho, fue muy enfático, Andri y María René. El mal manejo y el mal conocimiento en este caso es un error claro, humano, en cuanto a la mezcla de elementos químicos, que bueno, en este caso dio un susto, pero ese susto pudo haberse convertido en una tragedia, en algún tipo de lesión, en alguna situación muchísimo más grave. No se puede permitir que esto suceda. Solo para no dejar en el tintero lo que preguntó María René, por supuesto, cuando hay lesiones muy graves, en lo penal están tipificadas así: lesiones leves, lesiones graves y lesiones gravísimas, ¿verdad? Afortunadamente no creo que se haya llegado a ese extremo. Pero además, aquí lo que hay que determinar primero es cómo se dio ese hecho. Porque, ¿qué pasa si efectivamente las mezclas que se hicieron, la hicieron de manera incorrecta, aunque el profesor haya dado la fórmula exacta y correcta? Son como las recetas de cocina. Exactamente como las recetas de cocina. ¿No? Usted no puede, si usted le agrega un poco más de harina, o un poco más de huevo, un poco más de canela, un poco más, pierde el Simplemente si hacemos sabor. Un pastel y no le echamos royal, no se levanta. Correcto, ¿no? No se levanta. Sí. Entonces, exactamente lo mismo sucede con este tipo de experimentos controlados. Tiene razón. Hay que tener las medidas exactas. Y si los jóvenes efectivamente estaban bromeando o estaban haciendo cualquier otro, no se dieron cuenta de la cantidad que se necesitan para que las reacciones no sean distintas, el resultado es esto. Por lo tanto, yo creo que no es nomás de plantear la posibilidad de acusar al maestro. Creo que hay que ser, en ese sentido, muy cuidadosos, porque no sabemos. Y llegar a la investigación exhaustiva, ¿no? Al interno del colegio, del instituto. Sí. Ojo, por lo menos que se dé eso, porque que no quede solo como un incidente aislado, porque sí es una cuestión dramática. Pero vamos a ver cómo está el estado de las víctimas y nos parece de los heridos. José Martínez tiene el siguiente reporte con nosotros, así es que nos conectamos contigo, José, hasta uno de nuestros equipos móviles. Adelante, por favor. Gracias por el cambio, compañeros. En el estudio central de TN Todo Noticias, un caso pues que de alguna manera alarmó a los padres de familia de los jóvenes que estudian en este instituto Fishman de la zona 13 de la ciudad capital, porque en un principio se hablaba de una explosión. Incluso más adelante pues las autoridades de ese centro educativo aclararon que se había tratado únicamente de un rally en el cual los jóvenes tenían que superar algunas pruebas y habían tenido contacto con agua, con alguna sustancia química que la hipótesis preliminar podría tratarse de cal y de fibra de vidrio. Tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Leonel Palomino, el Ministerio de Salud, acerca del estado de salud de estos 35 jóvenes, y nos indicó que pues únicamente son pocos los que requirieron una mayor atención. Pero veamos sus declaraciones. La información que tenemos creo que es la misma que están manejando ustedes, a raíz de que el establecimiento está de aniversario, y dentro de eso pues hicieron un rally en el cual no sabemos si malintencionadamente o no apareció fibra de vidrio aparentemente en el agua, y los alumnos al pasar este rally pues tuvieron contacto con esto y les provocó quemaduras más que todo a nivel de la piel, ¿verdad? Tenemos la información aquí de parte de las autoridades de aquí del centro de que únicamente aproximadamente 2 niñas fueron las que se presentaron la reacción más severa, a virtud de que se rascaron demasiado. Aproximadamente 20 estudiantes que se ameritaban un poquito de una mayor atención en el hospital, pero se trasladaron alrededor de 36. Pero creo que la información en cuanto a la situación de este hospital la van a dar en el hospital, ¿va? Porque ellos están atendiendo la emergencia. Nosotros aquí nada más estamos verificando pues cuál fue la magnitud del daño y ofreciendo la colaboración para lo que podamos apoyar. ¿Ustedes verificaron el lugar? Vamos de llegar, estamos por acá haciendo reconocimiento del área todavía. En relación a la participación de PNC, vimos que vinieron los de explosivos. ¿Ellos pues, cómo participaron con ustedes? Lo que sucede es que cuando se generó la noticia, se hablaba de una explosión en este lugar, ¿va? Entonces eso fue lo que creó cierta psicosis o cierta situación de alarma, ¿va? Entonces todos los entes que pueden participar se activaron, ¿verdad? Bueno, agradecemos las declaraciones del doctor Palomino en relación a esta información, que coincide también con las declaraciones de las autoridades del Hospital Roosevelt. Así que, pues ya lo sabe, una emergencia que se dio a eso del mediodía. Los padres de familia pueden estar tranquilos, sus hijos están fuera de peligro. Compañeros, este es mi reporte y regreso con ustedes al estudio de TN Noticias. Buenas noches. Martínez, buenas noches para ustedes en la unidad móvil. Conclusiones para este tema, Julio Talamonti y Rivera Clavería. Yo creo que este tipo de experimentos deben de ser controlados
los alumnos tienen que seguir instrucciones. El manejar productos químicos es terriblemente complicado cuando no se siguen instrucciones, y entender que es como una receta de cocina. Llevan los elementos medidos y precisos para poder hacer este tipo de experimentos. La lección aprendida en esta situación que pasó hoy, que menos mal parece ser, fue más leve de lo que se pensaba al principio, pero igual hubo un incidente, es que hay que ser muy cuidadosos, efectivamente, como lo decía Julio Rivera Clavería, y ustedes también ayudaban en este análisis, María René y Andri, y por sobre todo el mantener el control, el respeto total a las instrucciones que dé el catedrático, para evitar, en la medida de lo posible, que esto no se vuelva a repetir. Porque hoy no pasó nada más grave, pero pudo haber sido así. Y me quedo con las palabras de Rivera Clavería también, que decía, hay que investigar, no podemos inculpar al maestro de primas a primeras, tiene que haber una investigación para luego dilucidar qué pasó. Imagínate que te dieron todo bien, correcto, pero quizás la empresa distribuidora de los materiales alteró la fórmula. Cualquier cosa pudo haber pasado. Gracias por habernos acompañado, estimados analistas.